¿Me podría permitir grabar? Muy buenos días para todos. Buenos días. Vamos a iniciar en el día de hoy con un nuevo tema, con un nuevo capítulo que es el capítulo más importante en física.
que es el capítulo de las leyes de Newton. ¿Listo? Entonces, lo que vimos anteriormente, en realidad la parte cinemática es como una preparación para lo que viene ahora, que son las leyes de Newton. Es como para tener una información más completa o para extraer la mayor información que se pueda por parte de, digamos, de la ley de Newton. Ya después los últimos dos capítulos que nos harían falta, que es el capítulo 3 y el 4, tienen que ver más es con una forma distinta de escribir la ley de Newton para poder trabajar ejercicios desde una perspectiva diferente. Es decir, desde la perspectiva de la energía en el capítulo 3 y desde la perspectiva de el movimiento de rotación en el capítulo 4. Entonces, este capítulo en realidad es la base de de los dos capítulos que siguen y es la base de todos los cursos de física de ahora en adelante, tanto de electro, sobre todo de ondas. Es muy importante el capítulo de leyes de Newton porque ondas es pura segunda ley de Newton. También está, por ejemplo, no sé, dinámica y estática para los que lo ven. Fluidos, termodinámica, bueno, termodinámica no tanto, sobre todo fluidos, ¿sí? Fluidos. Entonces, este capítulo que viene es supremamente importante, ¿sí? Nosotros no vamos a iniciar directamente con ley de Newton, porque, bueno, acabamos de terminar el examen y ustedes se dieron cuenta que el capítulo de cinemática es un capítulo extenso, tiene varias cosas, ¿sí? Entonces, como es un capítulo extenso, lo mejor es que el primer tema que vamos, el último tema que en realidad se ve de cinemática se va a cambiar para leyes de Newton, ¿sí? El último tema de cinemática se cambia para leyes de Newton, que es el tema de movimiento relativo. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver movimiento relativo y ya para la siguiente clase iniciaríamos formalmente con las leyes de Newton. ¿Listo? ¿Tú me Entonces, podrías bueno, permitir pantalla? antes que nada, los exámenes pues ya están ahí en la plataforma, ya tengo los exámenes que ustedes enviaron en la plataforma. Cualquier cosa que ustedes, cualquier cosa, si no están, pero ustedes sí lo enviaron, entonces tienen que haber un correo. Y con el correo, pues yo les califico el examen normalmente, ¿listo? Entonces, si ustedes enviaron ya el correo, no se preocupen. Ahí los tengo. Tengo varios correos de ustedes, ¿listo? Sí, tengo varios correos de ustedes ahí en la plataforma, en el correo, ¿listo? Entonces, esta semana ya debe salirles a ustedes las notas en la plataforma, así que yo les aviso en el momento en el que ya les tenga subidas las notas del parcial y del taller. Entonces voy a tratar de primero calificarle el taller, perdón, el examen, para que digamos lo más importante y lo que ustedes, digamos, más les interesa conocer. Y después les califico el taller, o sea, después, esta misma semana, pero después, ¿sí? Bien, entonces voy a compartirles pantalla. Si alguno tiene alguna pregunta, me avisa. Ujú. Listo. Bien, entonces, un momento. Bien, entonces, el capítulo que vamos a ver se llama Leyes de Newton, ¿listo? Ese es el capítulo número 2. Un momento. Entonces, capítulo 2. Bien, entonces, capítulo 2. Leyes de Newton. ¿Listo? Entonces, como les había dicho, antes de ver leyes de Newton, vamos a ver un capítulo preliminar que se conoce como movimiento relativo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver movimiento relativo.
¿Listo? Entonces, este es el primer tema. El movimiento relativo tiene que ver con describir el movimiento de una partícula desde dos marcos de diferencia diferentes. En este caso, uno de esos marcos de referencia o uno de esos observadores es un observador que se está moviendo, es un observador en movimiento. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es decir cómo es la posición, cómo es la velocidad y cómo es la aceleración de una partícula, ¿sí?, vista desde dos sistemas de referencia o desde dos observadores diferentes, cuando un observador se está moviendo respecto a otro. Entonces, en el movimiento relativo queremos responder la siguiente pregunta. ¿Cómo describir, un momento, cómo describir el movimiento, cómo describir la posición, aceleración, la posición, velocidad y aceleración de una partícula desde dos observadores diferentes cuando uno de ellos se mueve respecto a otro, al otro. ¿Listo? Entonces, esa es la pregunta un poco extensa, pero esa es la pregunta que queremos responder. ¿Cómo describir la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula desde dos observadores diferentes, cuando uno de esos observadores se está moviendo respecto al otro? ¿Listo? Entonces, esa es la pregunta que queremos responder. Nosotros hemos visto algo de movimiento relativo en realidad. Nosotros hemos visto algo de movimiento relativo cuando vimos, cuando resolvíamos problemas en cinemática. Fíjense que esto es todavía cinemática, ¿sí? Esto es todavía cinemática, es movimiento, es posición, velocidad y aceleración, pero ahora desde dos observadores diferentes. Nosotros ya hemos empezado con algo de cinemática cuando teníamos la libertad de escoger un sistema de referencia. Por ejemplo, en el problema de un edificio, del edificio, y una piedra que se lanzaba desde la terraza del edificio. Recuerden que nosotros decíamos que la piedra la lanzábamos hacia arriba con una velocidad v sub 0, ¿cierto? Y teníamos la libertad de escoger el sistema de referencia. Como siempre, como en todos los problemas, nosotros tenemos la libertad de escoger el sistema de referencia. Entonces, podíamos escoger un sistema de referencia, bien sea aquí arriba, o un observador aquí arriba, ¿cierto? O podíamos escoger un observador aquí abajo, en el piso. Ambos observadores completamente válidos, ¿sí? Ambos observadores completamente válidos. Desde los dos observadores se podía resolver este problema. Y la diferencia es que cuando nosotros íbamos a ver, por ejemplo, supongan que este edificio tiene una altura h, cuando íbamos a ver las condiciones desde las que empezaba a moverse esa piedra, por ejemplo, la posición de la piedra, ¿sí? La posición de la piedra dependía del observador o el sistema de referencia que nosotros escogíamos. Por ejemplo, supongamos que el observador de arriba es un observador que llamamos O, y el observador que está en el piso lo vamos a llamar O'. ¿Listo? Son dos observadores, el observador O que está en el piso y el O', que está en el piso, digamos en el suelo. Listo, entonces, cuando uno mide la posición inicial desde el observador O, ¿sí?, obteníamos que la posición inicial era 0, simplemente porque como el observador está en el mismo nivel de la piedra al comienzo, entonces para ese observador la piedra no tiene ninguna posición inicial. Pero ¿qué pasa con el observador en el piso? La posición inicial de la piedra, según el observador O' que está en el piso, es h.
Es decir, es la altura del edificio, desde donde la cual se lanza la piedra. Entonces, fíjense que la altura inicial, la posición inicial de la piedra, es relativa al observador, relativa al sistema de referencia en el que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros decimos la posición inicial de la piedra es cero respecto al observador o respecto a un observador que se encuentra en la terraza del edificio. O nosotros decimos la posición inicial de la piedra es h, es la altura del edificio, con respecto a un observador que está en el piso o en la parte baja del edificio. Entonces, la posición inicial es relativa al observador o tenemos que hacer referencia a un observador, ¿listo? Esto entonces también ya tiene que ver bastante con movimiento relativo. Pero como la palabra movimiento relativo se refiere a movimiento, se refiere a que la partícula está cambiando su posición en el tiempo, es decir, tiene una velocidad. Entonces, el movimiento relativo nosotros nos vamos a concentrar más que todo en cómo son las velocidades y cómo son las aceleraciones de una partícula vista desde un marco de referencia distinto, pero ahora cuando los marcos de referencia se mueven. En este caso, del edificio, el observador O que está en el techo y el observador O' que está en el piso no se están moviendo, ¿cierto? Están quietos, están ahí quietos. Ahora nos va a interesar observadores en movimiento, ¿listo? Entonces, pongamos sobre un ejemplo en donde hay dos observadores y hay uno de ellos que se mueve, ¿listo? Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos acá la cinta transportadora de un aeropuerto. ¿Listo? Esa es la cinta transportadora de un aeropuerto. Recuerden que la cinta transportadora se está moviendo con una cierta velocidad. Supongamos nosotros que esta cinta transportadora se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Listo? Supongamos que se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo. Bien. Entonces, ¿para qué sirve la cinta transportadora? Para que la persona que se monta en la cinta y camine sobre la cinta vaya más rápido que una persona que va afuera. En realidad, en mi opinión, la cinta transportadora es para que las personas que van de afán puedan moverse más rápido, ¿sí? Sin embargo, hay muchas personas que simplemente no van de afán y se montan por la pereza de caminar, ¿sí? Pero supongamos que hay una persona que realmente tiene afán y que se está moviendo sobre la cinta transportadora, ¿sí? Entonces, hay una persona por acá que se mueve sobre la cinta transportadora. Esa persona, supongan que tiene una velocidad de 2 metros por segundo, es decir, esa persona está caminando para ella. Ella está caminando sobre la cinta transportadora a 2 metros por segundo, ¿listo? Ella está caminando a 2 metros por segundo. Mejor dicho, el esfuerzo que ella pone para caminar lo hace para que camine a 2 metros por segundo. Bien, ahora, esto es lo que está sucediendo, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Una persona caminando sobre una banda transportadora. La banda se mueve a 5 metros por segundo y la persona está caminando sobre la banda a 2 metros por segundo. Ahora, pongamos dos observadores. Pongamos un observador que está quieto, es decir, un observador que está por acá en el piso, ¿cierto? Que está por aquí en el piso. Y pongamos un observador en movimiento. Un observador en movimiento puede ser un observador de pie sobre la banda. Entonces, esta persona en realidad es la que no tiene afán, ¿sí? Es la que no tiene ningún afán por moverse, ¿sí? Simplemente se para ahí en la banda porque tiene pereza de caminar, ¿sí? Tiene pereza de caminar y simplemente se mueve con la velocidad que la banda le va dando. Entonces, hay dos observadores. Uno que está en el piso, el observador que está en el piso, que está quieto, lo vamos a llamar normalmente con la letra O, ¿sí? Y el observador que va en movimiento lo vamos a llamar con la letra O'. Entonces, ya desde el comienzo, identifiquemos al observador O', o perdón, al observador O como el observador en reposo. ¿Listo? Desde ya identifiquemos a ese observador como el observador en reposo. El observador O', identifiquémoslo como el observador en movimiento. Observador en movimiento.
¿Listo? Y a la persona que está moviéndose sobre la banda, llamémosla P, persona P, que va a ser como el objeto, la persona o la partícula que quieren medir o que quieren observar los dos observadores. Entonces, ese P va a ser la partícula. Recuerden que partícula nosotros lo tomamos aquí como un nombre general para cualquier objeto en realidad, ¿sí? En realidad cualquier cosa que queramos describir lo estamos llamando como si fuera partícula, ¿sí? Más adelante vemos cómo salimos de esa aproximación de partícula y ya empezamos a hablar de cuerpos rígidos, pero por ahora hablemos de partículas. Listo, entonces ya tenemos las tres cantidades, los dos observadores y la persona que van a describir. Entonces, fíjense que para la persona que está, para el observador, perdón, que está encima de la banda, o sea, para el observador perezoso, el observador O', ¿sí? Para ese observador, la velocidad de la persona, que vamos a llamar velocidad de la persona con respecto al observador O', ¿sí? La velocidad de la persona con respecto al observador O', es solamente 2 metros por segundo. ¿Listo? Sencillamente porque como el observador O' está parado en la banda, solamente ve la velocidad que la persona imprime al caminar. Es decir, solamente ve los 2 metros por segundo que la persona se esfuerza por moverse. ¿Listo? Bien. Pero, ¿qué sucede con la persona que está en el piso? La persona que está en el piso también está observando el movimiento el observador que está en el piso también está observando el movimiento de la persona de P y mide su velocidad. Resulta que la persona en el piso, cuando mide la velocidad, es decir, la velocidad de la persona respecto al observador O, le da 7 metros por segundo. ¿Sí? Le da 7 metros por segundo, le da más grande que la velocidad según el observador que está en la banda, ¿sí? Entonces, esta diferencia entre las dos mediciones en realidad parece ser algo extraño, ¿sí? En el sentido de que uno dice, cómo así que la persona se va a mover más rápido respecto a un observador que está respecto a O', respecto a O, que respecto a O'? Resulta que estas dos medidas son completamente correctas, ambas son verdaderas. Y la diferencia o la razón de la diferencia entre la una y la otra es que el observador O' es un observador en movimiento. Y al ser un observador en movimiento, es como si él no detectara o como si él no incluyera en sus medidas su propia velocidad, ¿sí? Él no incluye en las medidas la propia velocidad. El observador O' es un observador que se mueve, pero él no incluye en sus mediciones la propia velocidad que él tiene, ¿sí? En cambio, la persona que está parada en el piso, que está de pie ahí en el suelo mirando a la persona que camina sobre la banda, esta persona, esta persona sí está incluyendo la velocidad de la banda, ¿sí? Por lo tanto, para el observador en tierra, la suma, o perdón, la velocidad de la persona es como una suma de velocidades. Es la suma entre la velocidad de la banda y la velocidad de la persona al caminar sobre la banda, ¿sí? En otras palabras, la persona sobre la banda, su velocidad no solamente ¿cómo decirlo? No solamente los 2 metros por segundo contribuyen con la velocidad total de la persona en la banda, sino que también la banda ayuda a moverlo. Entonces, eso lo ve la persona en el piso, ¿listo? Eso lo ve la persona en el piso. Bien, inclusive hay ocasiones en los cuales, que creo que lo vamos a ver, hay ocasiones en los cuales em, los observadores en movimiento, los observadores en movimiento, no pueden determinar si se están moviendo o no, ¿sí? No pueden determinar realmente si se mueven o no se mueven. Entonces, para el observador en movimiento, en muchas ocasiones, eh, para ellos da la impresión que ellos no se están moviendo, por lo tanto ellos no incluyen el estado de su movimiento, ellos no incluyen su propia velocidad en las mediciones. Y eso hace que
las mediciones entre diferentes observadores sean diferentes. ¿Listo? Entonces, lo que queremos hacer acá en movimiento relativo es buscar una ecuación, una relación para poder, una ecuación, perdón, para poder relacionar estas dos velocidades. En otras palabras, para poder decir, si el observador en movimiento da una velocidad de 2 metros por segundo para la persona caminando en la banda, entonces el observador que está quieto va a medir tanta velocidad, ¿sí? Entonces, es una ecuación que me permite calcular la velocidad, por ejemplo, de este observador, esta velocidad, cuando sepa esta de acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo calculamos esa relación. Vamos a ver cómo calculamos esa relación. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? Yo no sé si a usted le haya pasado, yo creo que sí. Profesor, es como parecido Ustedes en algunas ocasiones cuando uno va cuando uno va de viaje por los pueblos o cuando uno va de viaje de una ciudad a otra por tierra, uno va al terminal de transporte y en el terminal de transporte los buses están parqueados en su parqueadero, ¿sí? En las puertas de entrada correspondientes a cada bus. Entonces, ustedes entran al bus y se sientan al lado de la ventana y empiezan a mirar hacia afuera. ¿Listo? Empiezan a mirar hacia afuera. De un momento a otro, el bus del lado, el bus que está al lado de ustedes, comienza a moverse hacia el frente. ¿Sí? Ustedes ven, el bus del frente el bus del lado, perdón, comienza a moverse hacia el frente. Entonces ustedes ven que el bus se empieza a mover hacia el frente, pero se dan cuenta de un momento a otro que realmente el bus del frente no es el que se está moviendo, ¿sí? Sino son ustedes los que se mueven hacia atrás. Entonces, en este caso, yo no sé si ustedes han experimentado esa sensación, que es una sensación extraña, pero que les da la impresión que ustedes son los que se están moviendo, que el bus del lado es el que se está moviendo, pero en realidad no. En realidad son ustedes los que se mueven. Y el problema es que ustedes, como están tan pegados al otro bus, no tienen ninguna otra referencia, ¿sí? Por ejemplo, ustedes no pueden comparar el andén que está quieto al otro, más atrás, para poder determinar que realmente los que se mueven son ustedes. Ustedes simplemente ven el bus, ¿sí? Ven el bus, que el bus como que avanza hacia el frente, pero en realidad son ustedes los que se están moviendo. Entonces ustedes, en muchas ocasiones a los observadores les sucede eso. No son capaces de determinar si ellos se están moviendo o no. Por ejemplo, nosotros en este momento nos estamos moviendo, ¿sí? Nos estamos moviendo. Somos un sistema que está en movimiento. Estamos parados en el planeta Tierra y el planeta Tierra está rotando alrededor del Sol, ¿sí? Está dando vueltas alrededor del Sol. Entonces nosotros nos estamos moviendo, pero en este momento somos incapaces de determinar que efectivamente nos estamos moviendo, ¿sí? Simplemente porque nos parece que todo, con respecto, todo lo que vemos nosotros está quieto con respecto a nosotros y por lo tanto da la impresión que nosotros no nos estamos moviendo. Entonces, por eso el movimiento relativo es importante, porque en muchas ocasiones los observadores no son capaces de determinar que no se mueven, ¿sí? No son capaces de determinar, perdón, que se mueven. Por lo tanto, este tipo de temas son bien interesantes, ¿sí? Son bien interesantes. Bien, si alguno tiene alguna pregunta, me avisa y vamos respondiendo las dudas. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, me van a avisar. Bien, listo. Entonces, siguiente. Ahora vamos a encontrar una expresión general para poder relacionar estas dos velocidades de acá. ¿Listo? Para eso, supongan que ahora tenemos dos observadores. Dos observadores. Un observador que está por acá. Voy a dibujarlo por aquí. Este es un observador que está quieto, que está en reposo. Entonces al observador lo voy a dibujar como un sistema de coordenadas, porque básicamente lo único que hace falta ahí es el mapacho, ¿sí? Un muñeco, pero si dibujo un sistema de coordenadas, ya supongamos que ese es un observador. Listo, entonces este observador tiene un sistema de referencia asociado, X, Y, ¿listo? Y como va a ser el observador en reposo, a este observador recuerden que lo vamos a llamar O. Es el observador en reposo. Y ahora hay otro observador que es un observador en movimiento. Ese observador en movimiento, supongamos, lo voy a pintar por acá. Voy a pintarlo por aquí.
X', Y', porque este observador es el observador O'. Listo, entonces el observador O en reposo, el observador O' en movimiento. Entonces voy a escribirles acá nuevamente. O observador, observador en reposo. Y O', observador en movimiento. ¿Listo? Observador en reposo y observador en movimiento. Listo, entonces ambos observadores están interesados en medir la posición, velocidad y aceleración de una partícula que se encuentra por acá. ¿Listo? Ambos están interesados en medir la posición, velocidad y aceleración de una partícula que se encuentra por ahí, a la cual vamos a llamar P. Entonces, P es la partícula. Entonces, fíjense que siempre tenemos tres elementos. Siempre son tres elementos. Los dos observadores y una partícula. Entonces, como ambos quieren medir la posición, velocidad y aceleración, la manera de medir posición es por medio de un vector. ¿Sí? Comencemos entonces con la posición. Entonces, el observador O que está quieto mide la posición de la partícula por medio de un vector que va desde el origen de su sistema coordenado hasta la posición de la partícula. Entonces pongámoslo por acá, más o menos de esta manera, de azul, hasta ahí. ¿Listo? Entonces, este vector que aparece acá es el vector posición que vamos a llamar RPO. ¿Listo? RPO. Y este RPO se lo voy a escribir acá. RPO es la posición de P respecto a O. Entonces, siempre vamos a utilizar esta notación en movimiento relativo. R sub PO indica posición de P o de la partícula respecto a o respecto al observador que está en reposo. Entonces, el observador O' también mide la posición de esa partícula desde su propio sistema de referencia, ¿sí? Desde su propio sistema de referencia, y dice que la partícula se encuentra a una distancia con un vector posición, perdón, R, P o prima. P o prima. ¿Listo? Entonces, fíjense que este RP o prima, RP o prima, es la posición de P respecto a O'. ¿Listo? Fíjense que ya ambos observadores ya midieron la posición de la partícula P. Ya ambos observadores midieron la posición de la partícula. Entonces, como ambos midieron la posición de la partícula, el observador que estaba en el piso se dio cuenta, el observador que está en reposo, el observador O, se dio cuenta que el observador O' también quiere medir la velocidad de la partícula. Entonces, para poder comparar las mediciones propias, o sea, del observador en reposo, con las del observador en movimiento, el observador en reposo lo que hace, pensando que de pronto en algún momento lo pueda necesitar, es ubicar en dónde se encuentra el observador O' respecto a él. Entonces, el observador O ubica al observador O' por medio de un vector posición. ¿Listo? Por medio de este vector posición que vamos a llamar RO'. ¿Listo? Y ese RO' no es más que la posición de O' respecto a O. ¿Listo? Entonces, es la posición del observador en movimiento respecto al observador que está quieto. Entonces, ya están los dos observadores completamente identificaron, ya los dos observadores completamente identificaron la posición de la partícula por medio de un vector posición. Y el observador en reposo
ubicó el observador en movimiento por medio también de un vector posición. Listo, entonces ya ya con estos vectores, con estos tres vectores, podemos escribir una relación entre ellos, ¿sí? Y para escribir una relación entre ellos utilizamos, un momentico, utilizamos una suma de vectores. No, realmente uno puede utilizar n observadores, ¿sí? En realidad uno puede tener 3, 4, 5 observadores, ¿sí? Pero el procedimiento para tener 3, 4, 5 observadores es exactamente el mismo, ¿sí? Es exactamente el mismo. Es considerar un observador que está quieto, uno en movimiento. Ahora, si ustedes quieren dos observadores en movimiento, también se puede, ¿sí? También se puede dos observadores en movimiento. Toman el observador O, que en este caso es el observador en reposo, como si fuera el observador, digamos, no sé, supongamos con la velocidad más pequeña, y desde ese observador miden el otro observador que se mueve con una velocidad de pronto más grande, ¿sí? De esa manera, ustedes pueden identificar, usar dos observadores que están en movimiento. O pueden haber tres observadores, uno en reposo y dos en movimiento. En realidad pueden haber n observadores, ¿sí? N observadores. ¿Listo? Pueden haber 3, 4 observadores, no hay problema. Listo. Bien, entonces, la manera de relacionar estos tres vectores es por medio de una suma de vectores. Y si ustedes se dan cuenta, el método del triángulo ya está aplicado a esos tres vectores que están ahí dibujados. Fíjense que el método del triángulo dice, tome el primer vector de la suma y dibújelo. Después, el segundo vector de la suma, dibújelo de manera que coincidan la cabeza del primero con la cola del segundo. ¿Sí? Cabeza del primero con cola del segundo. Y el resultado de la suma de esos dos vectores va a ser un vector que inicie en la cola del primero y termine en la cabeza del segundo. Entonces, fíjense que el método del triángulo ya está aplicado aquí en este dibujo, ¿sí? Entonces, la suma de este vector, un momento, la suma de este vector más este vector da como resultado este vector de acá. ¿Listo? Voy a escribir aquí abajo entonces cómo quedaría la suma. La suma sería RPO. RPO es la suma entre RPO' y RO'. ¿Cierto? Entonces, ahí quedó, digamos, relacionados los tres vectores por medio de una suma. Y fíjense que esta relación es muy interesante porque al comienzo lo que queríamos era responder a una pregunta. ¿Cómo relacionamos la posición, velocidad y aceleración de dos observadores con respecto a dos observadores cuando uno se está moviendo respecto al otro? Entonces, esta ecuación ya relaciona la posición de un observador en movimiento con respecto a un observador que está en reposo, ¿sí? Entonces ya relaciona las medidas de un observador en movimiento y un observador en reposo. ¿Listo? Y para poderla relacionar, pues utilizamos este tercer vector, ¿sí? Simplemente utilizamos este tercer vector. La razón es simplemente porque este de acá no es igual a este de acá. No es igual. Hay una relación entre ellas y la relación la termina cumpliendo o la completa ese vector R o prima O, que sería la posición de un observador respecto al otro. ¿Listo? Entonces, esta transformación que aparece aquí se conoce como transformación galileana para la posición. Esta relación que está acá se conoce como transformación galileana para la posición. ¿Listo? ¿Y por qué se llama transformación? Porque sencillamente coge las medidas de un observador y las transforma en las medidas del otro observador. ¿Listo? Por eso se llama una transformación, porque toma las medidas de un observador y las transforma en las medidas del otro. Así de sencillo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Listo. Ya entonces con esta ecuación para la posición, calcular la velocidad y la transformación para la aceleración es mucho más simple. Es mucho más simple porque si ustedes tienen la ecuación para la posición, ¿cómo calcularían la velocidad? ¿Cómo calculan la velocidad si ustedes conocen la posición? Escríbanla ahí en el chat. ¿Cómo lo harían? Si ustedes saben la posición de una partícula, ¿cómo calcularían la velocidad? ¿Mm? ¿Cómo la calcularían? ¿Qué se les ocurre? Si ustedes tienen la posición de una partícula o una ecuación para la posición, ¿cómo calcularían la velocidad? Recuerden cuando teníamos los ejercicios, los primeros ejercicios que hicimos en cinemática, en los cuales decían el vector posición de una partícula en el tiempo o la ecuación que describe o la ecuación del movimiento de una partícula es la siguiente. Entonces le daban a uno el vector posición en función del tiempo, ¿cierto? X, Y, Z, pero en función todo del tiempo. Y luego le decían, calcula la velocidad instantánea, calcula la Derivamos, ¿no, velocidad, profe? calcula aceleración, aceleración media, aceleración instantánea. Entonces, ¿cómo hacía uno para calcular velocidad instantánea, por ejemplo, si conocía la posición? Escriban por ahí en el chat. ¿Cómo hacía para calcular la posición, la velocidad media? Derivando, profe. Exactamente, derivando. ¿Sí? Derivando. Si ustedes conocen la posición de una partícula, pues si ustedes derivan en el tiempo la posición, calculan la velocidad, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace es muy simple. Uno llega y toma lo siguiente. Uno dice, para calcular, la transformación de la velocidad, derivamos en el tiempo la ecuación para la posición. Derivamos en el tiempo la ecuación para la posición. ¿Cómo nos quedaría entonces la derivada en el tiempo de la ecuación para la posición? Pues simplemente aplicamos derivada en el tiempo a todos los términos de esa ecuación. Es decir, derivamos en el tiempo el primer término que sería R sub PO, RPO, derivamos en el tiempo del siguiente término, derivamos en el tiempo del siguiente término que es RPO', RPO', y le sumamos la derivada en el tiempo del tercer término, que es RO'. ¿Listo? RO'. Entonces, ya tenemos la derivada en el tiempo de los tres términos. Lo que nos queda es escribir ahora en términos de velocidades. Resulta que el primer término, la derivada de la posición en el tiempo, pues nuevamente, pues sí, sencillamente es la velocidad. Velocidad PO es igual a la velocidad PO' más la velocidad O'. ¿Listo? Bien, entonces esta relación es la ecuación para las velocidades. Esta es la ecuación para la velocidad. ¿Listo? Pongamos aquí transformación galileana. Galileana para la velocidad. Transformación galileana para la velocidad. Y fíjense que esta relación o esta ecuación nos permite calcular la velocidad en el sistema que está en reposo
con base en las medidas del observador que está en movimiento. Entonces, por eso es una transformación, porque lleva las medidas de un observador en movimiento a un observador en reposo. ¿Listo? Listo. Ya para terminar o para terminar la transformación galileana, las transformaciones galileanas, la última sería la de la aceleración. Entonces, para calcular la transformación de la aceleración, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos en el tiempo nuevamente, derivamos en el tiempo el primer término, que es BPO, igual a la derivada en el tiempo de BPO' más la derivada en el tiempo de BO'. ¿Listo? De BO'. Bien, entonces, esto que está acá son derivadas de la velocidad en el tiempo, es decir, son aceleraciones. Yo puedo reemplazar entonces cada uno de estos términos por la aceleración, es decir, la aceleración de PO, es decir, la aceleración de la partícula respecto al observador en reposo, es igual a la aceleración de la partícula respecto al observador en movimiento, más la aceleración del observador en movimiento respecto al observador en reposo. Entonces, la aceleración en movimiento del observador en movimiento respecto al observador en reposo es la última aceleración que aparece en la ecuación. ¿Listo? Esto aquí es la transformación galileana para la aceleración. Pongamos acá, transformación galileana para la aceleración. ¿Listo? Transformación galileana para la aceleración. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Escriban ahí en el chat si todo está claro. Escriban ahí en el chat si todo está claro. Por favor, escriban en el chat si todo está claro. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Listo, listo. Perfecto. Claro, sí, vamos a hacer un ejemplo. Ahorita terminamos acá algo que hay que decir y después hacemos el primer ejemplo. ¿Sí? Bien. Listo. Bien, entonces, antes de pasar digamos, al primer ejemplo, que pues esto necesita que se hagan varios ejemplos, bueno, no tanto ejemplos, sino que hagan varios ejercicios. Antes de eso es definir un tipo de observador que va a ser fundamental de aquí en adelante. ¿Sí? Vamos a definir un tipo de observador, un tipo de persona que se mueve y que está observando algo, ¿sí? Que va a ser supremamente útil de aquí en adelante. Entonces, el observador más importante en física es un observador inercial. El observador inercial. Entonces, uno cree que de pronto el observador más importante en física es el observador en reposo. No, el observador en reposo es uno de esos observadores inerciales. Entonces, el observador inercial es un observador inercial es aquel observador que se mueve, que está en reposo, un momento, que está en reposo y o se mueve
con velocidad constante. Entonces, es un observador que está en reposo o que se mueve con una velocidad constante. ¿Listo? Entonces, el observador que está en reposo aquí en este problema ya es un observador de tipo inercial. ¿Listo? Ya es un observador de tipo inercial. El otro observador, que es el observador en movimiento, todavía no hemos dicho si es un observador inercial o no. Entonces, para hacerlo observador inercial, lo que tenemos que hacer es decir, entonces, suponiendo que que O' es inercial, suponiendo que O' es un observador inercial, entonces la velocidad de O' respecto al observador O es constante. Y si la velocidad de O' respecto a O es constante, esto quiere decir que su aceleración es cero. ¿Listo? Entonces, la aceleración del observador O' respecto al que está en reposo, que ya es inercial, es cero y por lo tanto ambos observadores ahora son inerciales. Cuando se haga esta suposición, se puede decir ahora O y O' son inerciales. Ahora O y O' son inerciales. Y si O' y O son inerciales, es decir, si yo hago esta aceleración igual a cero, entonces en esta ecuación de aquí, este término se cancela. Se cancela, no, se hace cero. ¿Sí? Se hace cero. Y por lo tanto, nos queda que la aceleración de la partícula respecto a O es igual a aceleración de la partícula respecto a O'. Voy a escribir esta ecuación aquí abajo. Entonces, la aceleración de la partícula respecto a O es igual a la aceleración de la partícula respecto a O'. ¿Listo? Esto sucede en un observador inercial. ¿Sí? Eso sucede en un observador inercial. Fíjense que en un observador inercial, entre observadores inerciales, la aceleración de las partículas son las mismas. ¿Sí? No importa si los observadores, si hay un observador moviéndose respecto a otro, ¿sí? Si ambos son inerciales, las aceleraciones son las mismas. Las aceleraciones que miden de la partícula son las mismas. Ambos miden la misma aceleración de la partícula. Esto tiene una consecuencia importante desde las leyes de Newton, porque resulta que las leyes de Newton, si ustedes se acuerdan, lo voy a escribir acá, pero ya se lo borro. Las leyes de Newton dicen sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, si la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y la aceleración es la misma en todos los marcos de referencia o en todos los observadores inerciales, eso quiere decir que la segunda ley de Newton se puede aplicar a todos los marcos de referencia inerciales y no cambia, es la misma. Pero si el sistema no es inercial, es decir, si la velocidad de ese sistema no es constante, entonces no se puede aplicar la segunda ley de Newton a ese sistema. ¿Sí? Si el sistema de referencia está acelerado, es decir, si su velocidad no es constante, no podemos aplicar la segunda ley de Newton en ese sistema. ¿Listo? Esa es una consecuencia supremamente importante para este capítulo. Bien, supremamente importante para este capítulo. Listo. Voy a borrar acá. Ya para terminar, esto es ya un comentario, digamos, sobre las transformaciones de Galileo, esta transformación para la aceleración, esta transformación para la velocidad y esta transformación para la posición. Esas transformaciones son válidas únicamente cuando las velocidades son pequeñas. Es decir, si nosotros nos aproximamos a la velocidad de la luz, estas transformaciones ya no son válidas.
¿Listo? Ya las transformaciones de Galileo ya no son válidas. Bien, en particular esta de acá. En particular, esta transformación de acá ya no sería válida cuando la velocidad de la partícula se aproxima a la velocidad de la luz. ¿Listo? En ese caso, tendríamos que echar mano de otra teoría más allá de esta, que es la relatividad especial, ¿sí? Que trata básicamente con objetos que se mueven a velocidades muy cercanas a la de la luz. Y por lo tanto, en esos objetos, estas transformaciones de Galileo no son válidas, ¿sí? No son válidas. Hay que utilizar otras transformaciones que se llaman de Lorentz, que son otras distintas. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, el ejemplo dice lo siguiente. Vamos a anotarlo ahí. El ejemplo dice lo siguiente. Un bote que cruza un río. Esto es un ejemplo que, digamos, es típico en movimiento relativo. Ustedes lo pueden encontrar en el Serway, ¿sí? En el libro de Serway. Lo pueden encontrar como un ejemplo, como un ejemplo del libro. Entonces, vamos a verlo acá y luego ustedes pueden ir al libro y lo vuelven a leer del libro. ¿Listo? Para que complementen. Profe, Un bote, un bote que cruza un río. Un bote que cruza un río se mueve con una rapidez de 10 kilómetros por hora. Ay, no los escuché, espera un momentico. profe, Sí, ahora sí los escucho, qué pena. ya, profe, es que usted decía que, pues, si la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, entonces ahí no sería válida. Entonces, pues, ¿cómo sabemos? O sea, pues, entonces, ¿cuál sería la velocidad de la luz para tener en cuenta eso? La velocidad de la luz. La velocidad de la luz uno normalmente la llama como C, y es igual a 300, creo que es 300.000 metros por segundo, me parece, o kilómetros por hora. Espera un momentico. Un momento. Aprovechemos. La velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. O sea, es mucho más grande. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Listo? Esa sería la velocidad de una partícula, de la luz, ¿sí? La velocidad de la luz. Bien. Digamos que en cierta forma eso impone, esa velocidad de la luz impone como un límite en la naturaleza, ¿sí? Impone un límite en la naturaleza. La idea es que ninguna partícula o ninguna cosa material puede viajar a esa velocidad o más rápido que esa velocidad, ¿sí? Ninguna partícula puede viajar más rápido que 300 kilómetros por segundo. ¿Listo? Ninguna partícula. Entonces, cuando se acercan a esa velocidad, cuando uno se acerca a esas velocidades tan grandes, suceden algunas cosas, ¿sí? Extrañas. Por ejemplo, que el tiempo se haga más corto o que se haga más largo, ¿sí? Que se haga en realidad más corto, ¿sí? Perdón, que se haga más largo. Cosas como, por ejemplo, que las longitudes se hagan más, se contraigan, se hagan más pequeñitas, ¿sí? O sea, que usted vea una silla que normalmente mide 30 centímetros y cuando usted va viajando a la velocidad de la luz, ahora la silla ya no mide 30, sino que mide 10 centímetros, ¿sí? O mide menos. Entonces, ese tipo de cosas suceden cuando las partículas se acercan o se aproximan a la velocidad de la luz. Resulta que estas teorías de relatividad, estas teorías de relatividad especial están inclusive más probadas observacionalmente y experimentalmente que inclusive las mismas transformaciones de Galileo. O sea, es algo que realmente ha tenido mucho sustento experimental. No son cosas que suceden en la imaginación
o cosas que se inventan que de pronto puede que sucedan. No, son cosas que realmente suceden, ¿sí? Que realmente suceden. Bien. Han hecho, creo que inclusive unas medidas del tiempo. Ponen un avión meten en un avión que viaja muy rápido, los aviones que viajan más rápido del mundo, ponen un reloj de estos atómicos, que son relojes que miden muy precisamente el tiempo, y dejan un reloj atómico en la Tierra. Entonces empiezan a comparar el resultado del reloj del avión, ¿sí? Y se dan cuenta que en el reloj del avión el tiempo transcurrió más lento, ¿sí? El tiempo transcurrió más lento, simplemente porque el avión se está moviendo a velocidades muy altas, no cercanas a la luz, pero sí son muy altas, ¿sí? Son velocidades muy altas. Entonces, estos efectos de las velocidades tan grandes son reales, ¿sí? Y en ese caso, todo lo que se aproxime a 300.000 kilómetros por segundo, todo lo que se aproxima a esto, necesita de las transformaciones de Galileo, necesita de una teoría, digamos, más allá de la gravedad newtoniana, de la teoría newtoniana, de las leyes de Newton, más allá de las transformaciones de Galileo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No los estaba Ok, profe, escuchando porque gracias. tenía apagado el micrófono. ¿Cómo? No, que gracias. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Cualquier pregunta que tengan, hagan la pregunta. Listo. Entonces, por acá un momento. No hay ningún problema. O sea, si el objeto es muy pequeño, de hecho, las partículas subatómicas son las que más se pueden aproximar a que viajen a la velocidad de la luz. Las partículas subatómicas. La electricidad, por ejemplo, los electrones. ¿Sí? La luz, pues, se dieron cuenta que la luz viajaba a una velocidad y no, la luz no viaja a una velocidad infinita. O sea, que usted prende un bombillo y la luz no llena el espacio de una manera instantánea. Se demora un tiempo en llenar. ¿Sí? En ese sentido, si ustedes ven, por ejemplo, supongan, ¿no? Que ustedes ven el sol. Ustedes están viendo el sol en este momento. Y por alguna razón el sol explota, ¿sí? Desaparece en algún momento. Ustedes no ven inmediatamente la desaparición del sol. O sea, ustedes pueden que en este momento estén viendo el sol y el sol ya no exista, ¿sí? Porque hay un tiempo en que tarda la luz en llegar desde el sol hasta nosotros. Entonces, ese tiempo que tarda la luz en llegar hacia nosotros es 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Esa luz es en realidad la luz que viene del sol de un tiempo atrás. Básicamente lo que vemos en este momento es el pasado del Sol y el pasado de las estrellas, el pasado del universo, ¿sí? No estamos viendo el presente. Si ustedes ven una estrella y le dicen a su pareja, te regalo esa estrella, de pronto la estrella ya murió, ¿sí? Ya la estrella ya no existe. Entonces, ustedes lo que están viendo es el pasado del universo, ¿listo? Ven el pasado del universo. Que eso es una cosa interesantísima. Eso es una cosa bien interesante. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Listo, entonces vamos a hacer el ejemplo para que más o menos veamos movimiento relativo. No es un tema tan sencillo, pero es un tema que, digamos, si uno hace bastantes ejercicios, pues se le va a facilitar bastante, ¿sí? Entonces, dice así, un bote que cruza un río se mueve con una rapidez de 10 kilómetros por hora. Se mueve con una rapidez de 10 kilómetros por hora hacia el norte, en relación con el agua. En relación con el agua. El agua del río tiene una rapidez uniforme de 5 kilómetros por hora. Tiene una rapidez
uniforme de 5 kilómetros por hora hacia el este en relación a la Tierra. En relación a la Tierra. Listo, entonces la pregunta es la siguiente. Determine la velocidad del bote. Determine la velocidad del bote en relación con observador de pie en la orilla. Listo. Listo, entonces ese sería el ejercicio. Terminen de copiarlo y ya continuamos. Como acá. Ujú. ¿Ahí tendría relevancia de qué lado del río o en qué orilla lo ve el observador? Si al este o al oeste. A ver. No, en realidad no tiene, no tiene ninguna importancia si está en una orilla o está en la otra. Ujú. Puede estar en cualquiera de las dos. Ujú. Listo, profe. ¿Listo? Bien, entonces, en este problema, bueno, en realidad en todos los problemas de movimiento relativo, un momentico. Bueno, el sistema internacional creo que está haciendo referencia al sistema de unidades. El sistema internacional de unidades sería metros, segundos. Se da, pues en realidad uno puede darlo en cualquier sistema, ¿sí? Cualquier sistema de unidades. El sistema internacional es como el más común para nosotros. Em, si está refiriéndose a sistemas de referencia, ya es algo diferente, ¿no? Sistema de referencia y sistema de unidades es distinto. ¿Sí? No sé si esa es la pregunta. Ah, ok, de unidades sí, sí, lo mejor es como darlo en el sistema internacional, pues es como lo más común para nosotros, ¿no? El sistema internacional. El otro sistema es el inglés, pero pues el inglés es como por allá en pies, libras, y nosotros utilizamos normalmente metros, kilómetros, ¿m? Perdón, kilogramos. Entonces, pues mejor en el sistema internacional, ¿sí? Listo, entonces, en todos los problemas de movimiento relativo, siempre tienen que identificar los tres actores del problema, es decir, dos observadores, uno quieto, uno en reposo y uno en movimiento, y tienen que identificar lo que ambos observadores quieren medir, es decir, la partícula. Entonces, dos observadores, una partícula. Leamos el enunciado y tratemos de identificar observadores. Entonces dice, un bote que cruza un río se mueve con una rapidez de 10 kilómetros por hora hacia el norte en relación con el agua. Entonces, puede escribir por acá, en relación con el agua. El agua del río tiene una rapidez uniforme de 5 kilómetros hacia el este en relación a la Tierra. En relación a la Tierra. Determine la velocidad del bote. El bote, ¿sí?
en relación a un observador de pie en la orilla. ¿Listo? Entonces acá un observador de pie en la orilla. Entonces fíjense que eso que subraya ahí son como frases que nos están diciendo o nos están hablando de observadores, ¿sí? Están dando una medida de velocidad de rapidez de 10 kilómetros por hora hacia el norte y luego nos dicen quién lo está midiendo o con relación a qué lo están midiendo. Es decir, lo están midiendo con relación al agua. En otras palabras, alguien en el agua mide esos 10 kilómetros hacia el norte. ¿Listo? Luego nos dan otra rapidez de 5 kilómetros hacia el este y dice en relación a la Tierra. Es como si otro observador en la Tierra estuviera mirando y midiendo la rapidez del río, del agua en el río, ¿sí? Entonces, como que alguien en el agua y alguien en la Tierra parecen ser los observadores. La última frase nos lo confirma, con un observador de pie en la orilla. O sea, un observador de pie en la orilla es un observador que está en la Tierra, ¿sí? Entonces, efectivamente, un observador en tierra, un observador en el agua, ambos son los observadores. ¿Cuál es el que está en movimiento? ¿El del agua o el de la tierra? ¿Cuál estará en movimiento? Ustedes, ¿cuál creen que es el que está en movimiento? El agua. El del agua, ¿cierto? Entonces, tenemos dos observadores, el observador O, que sería el observador en la tierra, observador en la tierra, que es el mismo observador de pie en una orilla, el observador O', que es el observador en el agua, y la partícula. ¿Cuál será la partícula? ¿Qué es lo que ambos quieren medir? Según este enunciado, ¿qué es lo que ambos quieren medir? Un bote. El bote, ¿cierto? Entonces, ambos observadores están midiendo el bote. De hecho, la pregunta nos confirma que es el bote la partícula. Determine la velocidad del bote en relación a un observador de pie en la orilla. Entonces, ambos observadores están midiendo la rapidez del bote. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos identificados los tres observadores. Vamos a hacer ahora un dibujo del sistema. Entonces, el sistema es un río por acá, ¿cierto? Un río y un bote que quiere cruzar el río. Entonces, un bote va a cruzar el río. Dibujemos por acá el bote. ¿Listo? Por acá dibujamos el bote. ¿Listo? Y dice entonces, momento, déjeme revisar el enunciado. Un bote que cruza un río se mueve con una rapidez de 10 kilómetros por hora hacia el norte en relación con el agua. Entonces, 10 kilómetros hacia el norte. Voy a dibujar acá. Supongamos que el bote se mueve hacia allá, ¿cierto? Está cruzando el río, está pasando de una orilla a la otra. Y los 10 kilómetros por hora son estos de acá, ¿cierto? Hacia el norte. ¿Listo? Hacia el norte. Y luego dice, vamos a traer el enunciado, el agua del río tiene una rapidez uniforme de 5 kilómetros por hora hacia el este. Entonces, el río se está moviendo y la velocidad que tiene el agua son 5 kilómetros por hora hacia el este, o sea, hacia la derecha. ¿Listo? Bien, volvamos al enunciado. Hacia el este en relación a la Tierra. Determine la velocidad del bote en relación a un observador de pie en la orilla. Entonces, ya no hay más nada, digamos, el sistema como tal. Ahora dibujemos los dos observadores. Un observador que está en la Tierra, por acá parado en la orilla. ¿Sí? Un observador parado ahí en la orilla. Y otro observador que esté, por ejemplo, en el agua. Entonces, un observador que está por acá en el agua y se mueve con el agua, ¿sí? O sea, el agua lo está llevando, lo está arrastrando. Y entonces, esa persona está midiendo la velocidad del bote. Listo. Entonces, digamos, el secreto del movimiento relativo es colocar la ecuación. Colocamos la ecuación acá. La ecuación ustedes la tienen que saber, se la tienen que aprender de memoria. La ecuación dice velocidad de la partícula respecto al observador en la Tierra es la velocidad de la partícula respecto al observador en el agua más la velocidad del observador en el agua respecto al observador en la Tierra. Listo, entonces
El secreto es mirar en el problema, en el enunciado, cuál de estas tres velocidades nos están dando en el enunciado y cuál de esas tres velocidades es lo que nos están preguntando, ¿sí? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Entonces, según el enunciado, volvamos al enunciado. Fíjense que volvemos al enunciado un millón de veces, tenemos que ir al enunciado muchas veces, volverlo a leer, releerlo y releerlo para poder identificar todo. Entonces dice, un bote que cruza un río se mueve con una rapidez de 10 kilómetros por hora hacia el norte en relación con el agua. Entonces, los 10 kilómetros por hora hacia el norte son en relación con el agua. El agua, recuerden que es el observador O', ¿sí? Es el observador en movimiento. Por lo tanto, la velocidad del bote, que es la partícula, con respecto al observador en el agua, es esta de acá, ¿cierto? Entonces yo puedo con toda tranquilidad decir la velocidad del bote respecto al observador en el agua son 10 kilómetros por hora, ¿cierto? 10 kilómetros por hora. Ahora, fíjense que la ecuación es una ecuación de vectores. Es una ecuación de vectores. Y hasta el momento, aquí lo único que he hecho es escribir una magnitud, ¿sí? La rapidez de la velocidad, la rapidez del bote, es decir, la magnitud de la velocidad. Ahora, si yo quiero escribir un vector, yo tengo que escoger un sistema de referencia. Entonces, supongamos un sistema de referencia usual en el cual un eje es vertical y el otro eje, que es el eje X, es horizontal. ¿Listo? Este sistema de referencia ustedes lo pueden colocar como quieran. Pongamos este sistema simplemente porque es el sistema más simple, ¿sí? El sistema XY. Entonces, esos 10 kilómetros por hora, ¿cómo quedarían? ¿Cómo quedarían en dirección, cómo quedarían como vector? Habría que multiplicarlo por un vector unitario. Ese vector unitario por el cual lo vamos a multiplicar es el vector J, que es el vector en la dirección del eje Y. ¿Recuerdan? El vector J, ¿sí? Entonces, ese vector unitario J me está diciendo que los 10 kilómetros por hora son en dirección norte o en dirección del eje Y. Por lo tanto, este B ahora va a ser un vector. ¿Listo? Fíjense que lo único que estoy haciendo es escribiendo las velocidades como vectores. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Luego usamos el vector unitario por el hecho en que la dirección del bote es vertical y la del río horizontal, ¿cierto? O, por ejemplo, si fuera como en una diagonal, también usaríamos los vectores unitarios. Sí, también. Los vectores unitarios los usamos simplemente para escribir las cantidades como vectores. Sí, sí, también lo usaríamos también si es en diagonal. Ahí lo que pasa es que si es en diagonal, tendríamos que descomponerlo, ¿no? Una componente en X y una componente en Y. Pero sí, sería lo mismo. Velocidad como vector, velocidad en X, velocidad en Y. Entonces decimos velocidad es igual a la velocidad en X en dirección Y más la velocidad en Y en dirección J. ¿Sí? Ah, También los listo, usamos. listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces continuamos leyendo el enunciado. Entonces fíjense que ya tenemos este. Este ya lo tenemos definido. Un momentico. Este ya lo tenemos bien definido. ¿Sí? Sigamos en el enunciado. El enunciado continúa. Dice, el agua del río tiene una rapidez uniforme, o sea, es constante, de 5 kilómetros por hora hacia el este en relación a la Tierra. Entonces son 5 kilómetros hacia el este en relación a la Tierra. 5 kilómetros son la velocidad, la rapidez, 5 kilómetros por hora es la rapidez del agua, ¿cierto? Es la rapidez del agua. Entonces, esos 5 kilómetros por hora están medidos con respecto a un observador en la Tierra. Entonces, 5 kilómetros por hora velocidad, rapidez del agua, es decir, del observador O',
respecto al observador en la Tierra, es decir, respecto al observador O. Entonces, esa velocidad que me están dando es esta de acá, ¿sí? La velocidad del observador agua, del observador en el agua, con respecto al observador en la Tierra. Entonces, yo coloco aquí velocidad del observador en el agua respecto al observador en la Tierra es igual a 5. Pero como yo quiero ponerlo como un vector, porque aquí hay un vector, ¿sí? Entonces, le pongo la flechita de vector, pero le tengo que agregar un vector unitario, que sería en este caso el vector unitario I, porque los 5 kilómetros por hora están completamente en dirección horizontal, ¿sí? Están en dirección horizontal. Bien, entonces ya tenemos los dos vectores BPO' y BO'. ¿Listo? Pregunta, continuemos con el ejercicio. Determine la velocidad del bote en relación con un observador de pie en la orilla. Velocidad del bote respecto a un observador en la orilla. Es decir, velocidad de P respecto a un observador O. ¿Listo? A mí se me olvidó aquí ponerle observador O, observador O', ¿no? Y este sería P. ¿Listo? Entonces, la pregunta que me están haciendo es, ¿cuál es la velocidad del bote respecto a un observador de pie en la orilla? ¿Listo? Entonces, esta de aquí es la pregunta. Entonces, ¿cómo hacer la pregunta? Pues sencillamente la respuesta sería la suma de los dos vectores anteriores. Es decir, 10J más 5I, ¿cierto? Y esto en unidades de kilómetros por hora. ¿Listo? Esto en unidades de kilómetros por hora. Bien. ¿Preguntas? Fíjense que lo difícil no es terminar al final resolver el ejercicio. Lo difícil es determinar cuáles son las cantidades que le están dando el enunciado, porque ustedes tienen que leer supremamente bien. ¿Sí? Tienen que leer supremamente bien los enunciados y extraer toda la información que puedan de los enunciados. En el enunciado está toda la información, pero hay que leerla. Hay que leerla completamente con detenimiento, hay que leerla completa para poder extraer toda la información. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a hacer esta variación de este problema. La variación de este problema dice lo siguiente. O sea, es una pregunta adicional que trata de cambiar un poco el problema. Dice lo siguiente. Si el bote viaja con la misma velocidad, 10 kilómetros por hora, pero en la dirección mostrada, respecto al agua, ¿qué ángulo teta? ¿Qué ángulo teta debe hacer el bote para que el observador en la orilla debe hacer el bote para que el observador en la orilla eh, vea que el bote se desplaza en dirección norte. En dirección norte.
Listo, entonces esta sería la nueva situación. Dice, si el bote viaja con la misma velocidad, 10 kilómetros por hora, pero en la dirección mostrada respecto al agua, terminen de copiar el enunciado y ya ahorita hacemos el dibujo para ver para mostrarles la dirección. ¿Qué ángulo teta debe hacer el bote para que el observador en la orilla vea que el bote se desplaza en dirección norte? Ya vamos a entender un poquitico la situación, ¿sí?, de esta pregunta. Bien, ya ahorita que entendemos un poco la situación de la pregunta, terminen de copiar esta parte y ya hacemos el dibujo. Listo, entonces voy a hacerle el dibujo acá más adelantico. Voy a hacer el dibujo por acá para que vean cómo va a ser ahora, cómo es ahora el sistema. El sistema es el siguiente. El río por acá, ¿cierto? El río ahí. El bote ahora, bueno, el agua se mueve hacia abajo con los mismos 5 kilómetros por hora. ¿Eran 5? Sí, 5 kilómetros por hora. Y el bote ahora lo vamos a inclinar de esta manera. ¿Listo? Ahora inclinamos el bote de esa manera. Y los 10 kilómetros por hora están apuntando ahora hacia allá. Estos son los 10 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que dice. Dice, si el bote viaja con la misma velocidad de 10 kilómetros por hora, pero en la dirección mostrada respecto al agua, ¿qué ángulo teta debe hacer el bote para que el observador en la orilla vea que el bote se desplaza en dirección norte? Entonces, aquí hay una dirección asociada a este movimiento. Pongámosla a esta inclinación. Pongámosla por acá. Supongamos que es este de acá. Supongamos que es este ángulo aquí. ¿Sí? O sea, esa es la inclinación del bote respecto a lo que estaba antes. El bote anteriormente estaba completamente dirigido hacia el norte. Ahora el bote ya no está completamente dirigido hacia el norte, ahora está dirigido un poquito hacia la izquierda. ¿Sí? Está inclinado hacia la izquierda. Pregunta, ¿por qué creen que está inclinado hacia la izquierda? ¿Por qué es necesario inclinarlo hacia la izquierda? Y para eso, fíjense en la pregunta. ¿Qué ángulo teta debe hacer el bote para que el observador en la orilla vea que el bote se desplaza en dirección norte? Entonces, ¿por qué es necesario inclinar el bote hacia la izquierda? ¿Por qué creen? Pero como la dirección de 5 kilómetros se lo va a llevar hacia la derecha, ¿no? Exactamente, es porque el agua está arrastrando el bote. Entonces el agua tiende a llevarse el bote hacia la derecha. Para que el bote no se deje llevar hacia la derecha, tiene que intentar moverse un poco hacia la izquierda. En otras palabras, tiene que tratar de moverse a contracorriente, ¿sí? Tiene que moverse en contra de la corriente para que no se mueva en dirección hacia la derecha. Eso le sucede a uno si ustedes han ido a un río y ustedes tratan de moverse o tratan de nadar de una orilla a la otra, ¿sí? Si tratan de nadar de una orilla a la otra y tratan de ir en esta dirección para poder llegar directamente al otro lado, ahí está rarísimo. Bueno, si tratan de llegar directamente al otro lado, como el agua del río se está moviendo, entonces el agua los va a arrastrar y no va a permitir que ustedes hagan ese movimiento que quieren hacer, sino que los va a llevar hasta por aquí abajo. ¿Sí? Los va a arrastrar. Ahora, si ustedes no quieren que los arrastre, entonces ustedes tienen que nadar en dirección contraria. Entonces tienen que nadar en esta dirección. ¿Sí? Tienen que nadar en esa dirección para que el movimiento de ustedes en diagonal, pero hacia el otro lado, trate de
llevarlos directamente hacia el otro punto, ¿sí? Si ustedes quieren nadar en un punto sin moverse, entonces les toca nadar completamente así, ¿listo? Con una velocidad acá igual a la velocidad que tiene el agua, ¿sí? Si ustedes nadan con 5 kilómetros por hora, pero hacia la izquierda, y el agua va con 5 kilómetros por hora hacia la derecha, pues entonces ustedes se van a quedar ahí quietos nadando y no van a avanzar hacia ningún lado, ¿sí? Se van a quedar nadando en la misma posición, ¿listo? Eso es lo que queremos hacer con el bote. El bote queremos inclinarlo en la dirección hacia el agua para que pueda moverse, para que pueda seguir esta trayectoria y llegar hasta acá, es decir, para que se cumpla lo que dice la pregunta. ¿Qué ángulo teta debe hacer, ¿qué ángulo teta debe hacer el bote para que el observador en la orilla, para que la persona en la orilla vea que el bote se desplaza en la dirección norte? ¿Sí? Entonces, nuevamente hay dos observadores. Un observador aquí en el agua, un observador en el agua que se mueve con el agua y un observador por aquí en la tierra. Recuerden que este observador es el observador O' porque es el que se está moviendo. Este es el observador O y el bote sería algo así como la partícula. Bien, entonces intenten calcular ese ángulo teta que tiene que ponerle al bote para que el observador de la Tierra vea que el bote se va en dirección norte. ¿Listo? Entonces traten de calcular. ¿Listo? Traten de calcularlo ustedes. Cualquier pregunta que tengan, la podemos responder. Trabajamos 5 minuticos, ¿sí? Hasta las 7:30 hasta las 7:40 y en 10 minutos lo resolvemos. ¿Bien?
Listo, entonces vamos a resolver este problema. Ahí les escribí en el chat para la próxima clase revisar la semana 6 en el Moodle, los bloques 2, 3 y 4. ¿Listo? Los bloques 2, 3 y 4 tienen que ver con introducción a las leyes de Newton, primera ley de Newton y segunda ley de Newton. ¿Listo? Entonces van a hacer primero esas 3 unidades. Introducción a la ley de Newton, bloque 2, primera ley de Newton, bloque 3 y segunda ley de Newton, bloque 4. ¿Bien? Listo, para la próxima clase. Todavía no hay autoevaluaciones, no se preocupen por la autoevaluación, todavía no. Vamos a tratar a partir de esta semana empezar a usar las autoevaluaciones. Entonces voy a intentar montar las autoevaluaciones en el Moodle porque veo que no están montadas, no las están montando, así que voy a intentar montarlas para que usted las resuelva, ¿listo? Bien, entonces la pregunta es ¿cuál es el ángulo que tiene que tener ese vector de 10 kilómetros, esos 10 kilómetros por hora, para que el observador en la Tierra vea que el bote se mueve en la dirección vertical? Es decir, que el bote siga este movimiento. Que el bote siga este movimiento. ¿Cierto? Que siga esa dirección. Bien, entonces, lo que hay que hacer aquí es nuevamente lo que se hizo en el anterior. Es lo mismo que se hizo en el anterior. Lo mismo, exactamente esto. Solo que ahora los 10 kilómetros por hora de esta velocidad ya no están completamente en la dirección J. ¿Cierto? Ya no están completamente en la dirección J. Ahora esos 10 kilómetros por hora tienen un ángulo de inclinación. Entonces, tenemos que escribir el vector con base en ese ángulo de inclinación. Entonces, la velocidad del bote respecto al observador en el río o en el agua son esos 10 kilómetros por hora, pero tiene componentes. Entonces, como dijimos anteriormente, hay que descomponerlos. Entonces, sería 10. ¿Cómo sería la componente en X de ese vector? Tomando este sistema de referencia. X. ¿Cómo sería la componente en X? Escriban ahí en el chat o con el micrófono. ¿Cómo sería la componente en X de ese vector, de esos 10 kilómetros por hora? Es negativa, exactamente. ¿Por qué negativa? Porque está apuntando en esta dirección, ¿cierto? Está hacia la izquierda y el eje X va hacia la derecha. Y fíjense que es el cateto opuesto al ángulo, ¿cierto? Es el cateto que está al otro lado del ángulo teta. Entonces, como ese cateto opuesto sería en X 10 multiplicado por el coseno del ángulo con un signo menos que indica que va en sentido contrario al eje X y hay que ponerle la dirección con el vector unitario. Entonces, así es. ¿Por qué B? ¿Cómo? ¿Por qué B de burro? Me perdí ahí. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? B de burro. Sí, no, perdón. Puso No era, velocidad. lo confundí con el... Es P, es la partícula. Sí, lo confundí con el bote. Listo, entonces serían menos 10 coseno de No es teta. para ver si están en la juega. Sí. ¿Y cuál sería la componente en dirección Y? Entonces sería la componente adyacente, ¿cierto? Que sería esta de acá. Bueno, perdón, en realidad no sería toda esa, en realidad es esta componente, ¿no? En dirección X también quedó como muy larga, es esa, ¿sí? Y el ángulo teta es este de acá también, ¿sí? Es el mismo ángulo teta, es ese mismo ángulo teta que el ángulo teta que está más abajo, ¿listo? Entonces, la componente en Y, entonces sería más, porque va hacia arriba, 10 multiplicado por, ay, perdón, aquí no era coseno, era seno, porque era el cateto adyacente. Este es seno de teta. Y el cateto vertical, ese sí es el cateto adyacente, ese va con el coseno de teta en dirección J. Listo, entonces, fíjense cómo quedaría el vector, digamos, escrito en términos de sus componentes en dirección horizontal y en dirección vertical. La dirección horizontal negativa y es el cateto opuesto al ángulo. Es el cateto opuesto al ángulo. Y la componente vertical, que es el cateto adyacente al ángulo, multiplicado por 10 sería positivo porque sería
porque está apuntando hacia arriba. Listo. Entonces, esto es lo que cambia con respecto al ejercicio anterior. Los 5 metros, los 5 kilómetros por hora que aparecen por ahí son exactamente los mismos anteriores. Es la velocidad del agua o del observador en movimiento respecto al observador que está en la Tierra. Serían 5 en dirección, en dirección Y. ¿Listo? 5 en dirección Y. Listo. Entonces ya tenemos los dos vectores. Lo que hacemos es otra vez lo que hicimos en el anterior, simplemente sumarlos, sumamos los dos vectores, ¿listo? Y nos quedaría entonces, voy a escribirlo aquí completo, sería, voy a escribirlo por aquí abajo porque es un poquito más largo, velocidad de la partícula o del bote respecto al observador en la Tierra sería la suma de los vectores anteriores, es decir, sería menos 10 seno de teta en dirección Y, más 10 coseno de teta en dirección J, y a ese vector le sumamos 5 en dirección Y. Entonces, fíjense que sumamos los dos vectores velocidad que teníamos antes. ¿Listo? Bien, entonces sumamos todo lo que sea en la componente en Y y sumamos lo que sea en la componente en Y. ¿Listo? Componente en Y con componente en Y, componente en J con componente en J. Bien, entonces, en la dirección de la componente Y quedaría 5, lo voy a escribir primero porque es positivo, simplemente por estética, menos 10 seno de teta, todo esto en dirección y las componentes en J, más 10 coseno de teta en dirección J. Entonces, esa sería la velocidad del bote respecto a un observador en la Tierra. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué ángulo debe tener? ¿Qué ángulo lo tenemos que colocar? ¿Qué ángulo le tenemos que colocar al bote para que el observador en la Tierra vea que el bote se mueve completamente en dirección vertical? Es decir, que se mueve completamente en dirección norte. Si queremos que el bote se mueva completamente en dirección vertical, ¿qué tenemos que hacer con la velocidad? Escriban ahí en el chat. Si queremos que el bote se mueva en dirección vertical, ¿qué tenemos que hacer con la velocidad? ¿Aumentarla? ¿Cómo? ¿Aumentarla? ¿Aumentarla en qué dirección? Si queremos que mueva en dirección vertical, tiene que aumentar en qué dirección. Bueno, en realidad no va a aumentar, pero tendría que ir en qué dirección. En dirección vertical, ¿cierto? Porque queremos que el bote se vaya en dirección vertical. Es decir, que queremos que la posición aumente únicamente en dirección vertical, ¿cierto? Es decir, que solamente esta componente exista. Solo exista la componente vertical para que la distancia aumente únicamente en dirección vertical. Entonces, esto de aquí está sobrando, ¿sí? Eso de ahí está sobrando. No nos sirve esa componente en esta dirección, tenemos que quitarla. ¿Y cómo la quitamos si aparece ahí? ¿Cómo la quitamos si ya está ahí? Pues simplemente igualémosla a 0. Simplemente igualémosla a 0. ¿Listo? Si igualamos a 0 esa componente, si decimos 5 menos 10 seno de teta igual a 0, estaríamos quitando la velocidad en la dirección X. Es decir, estaríamos evitando que el bote se nos desplace en estas direcciones horizontales y solamente se mueva en dirección vertical. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que nosotros hacemos esa cantidad igual a 0. Es básicamente la condición para que el bote se mueva en dirección vertical. Es la condición para que el bote se mueva en la dirección vertical. ¿Listo? Entonces, de aquí podemos calcular el ángulo. De acá obtenemos que el seno del ángulo es 5 sobre 10, es decir, esto es 1/2, ¿cierto? Es 1/2. ¿Y el seno de 1/2 cuánto es? No me acuerdo. Seno de 1/2, el ángulo para que de 1/2, ¿cuánto sería ahí teta? ¿Cuánto les da a ustedes?
30. 30. ¿Listo? Un momentico. 30 grados. Entonces, el ángulo que tiene que tener el bote es 30 grados. El ángulo que tiene que tener el bote es 30 grados. Entonces, ¿para qué tiene que tener 30 grados? Nuevamente, para que esta velocidad en X sea igual a 0. ¿Para qué queremos que la velocidad en X sea igual a 0? Para que el bote no se vaya a desplazar en dirección X. Para que no se mueva en dirección horizontal. Para que se mueva en dirección vertical. ¿Listo? Para que se mueva en dirección vertical. De esta manera, ya para concluir, de esta manera, la velocidad del bote vista por el observador en la Tierra, ¿sí? No va a tener componente en dirección horizontal y por lo tanto el bote solo se va a mover en vertical. ¿Listo? Es decir, la distancia, como dijeron, va a aumentar en dirección vertical únicamente. ¿Listo? No en dirección horizontal. Bien. No es menos 10, muestra el menos 10, menos 10. El ángulo, sí, debería ser menos 10, porque digamos que lo medimos como así, ¿cierto? Lo medimos hacia allá. A ver. A ver. Bueno, aquí en realidad nos da 30 grados. Para que nos diera. Aquí es como si fuera aquí nos da es como si fuera una especie de, cuando despeja uno, no, porque es que cuando despeja uno, el 5 que está positivo pasa al otro lado negativo y cancela con este menos de acá. ¿Sí? Entonces queda al final positivo. Queda al final todo positivo. Queda 5 sobre 10 positivo. ¿Sí? Nos da es como una especie de magnitud del ángulo en realidad. ¿Sí? Bien. Listo, entonces nos vemos la próxima clase. Ya saben, revisen. Esta semana yo les estoy avisando cuando ya estén las notas en el sistema para que las revisen, para que vean que está bien, que coincide con lo que le coloqué en Teams. ¿Listo? Y bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase. Revisen los videos que les acabo de enviar, los bloques de la semana 6. ¿Listo? Y nos veríamos la siguiente clase. Que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. ¿Profe? ¿Sí? Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Una pregunta, ¿hasta ahorita estamos volviendo a hacer lo de los bloques y eso ahí en Moodle o ya bien, No, hasta ya ahora. digamos hacerlo? Ah, ok. Hasta ahora volvemos. Sí, Bueno, profe, listo. vale, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, Hasta luego, gracias. pues bien, hasta luego.